El imperio creó este juego que finalmente los americanos heredan y al que juega hoy todo el mundo, porque Estados Unidos es la superpotencia global. Vale, ¿queda claro? Bien, pues primero quiero repasar la historia y explicaros cómo hemos llegado hasta aquí. Pues este es el mapa del Imperio Español en su apogeo. Como veis, cubrió el mundo entero, ¿eh? Pues España, una nación pequeña, consiguió abarcar el mundo entero. ¿Cómo fue posible? Bueno, lo primero es que, durante la mayor parte de su historia, Europa era un lugar muy pobre. Para hacerse rica tuvo que comerciar con el mundo. Concretamente, buscaba especias de las Indias Orientales, ¿entiendes? Sudeste asiático. En esa época la principal potencia eran los musulmanes que estaban aquí, ¿vale? Y si quieres comerciar con Asia Oriental, tienes que pasar por los musulmanes. Y en este momento de la historia, España es musulmana. Es un lugar llamado Andalucía. Oh, pero luego los cristianos reconquistaron España. Y los musulmanes decidieron bloquearos. O si queréis comerciar, os cobraremos un montón de impuestos. ¿Vale? Y así, ahora los españoles y portugueses se ven obligados a buscar nuevas rutas, a las Indias Orientales, donde están las especias. Recuerda, en esa época las especias son lo más valioso. Valen más que el oro, ¿eh? Me refiero a canela, nuez moscada, pimienta, ¿entiendes? Son productos de un valor incalculable. De hecho, si lograras traer un solo barco de estas especias de vuelta a Europa, tendrías una fortuna para varias generaciones, ¿vale? Serías de los más ricos de Europa. Tal era el valor de estas especias. Por tanto, españoles y portugueses no tienen más remedio que descubrir nuevas rutas a las Indias Orientales. Tomaron esta ruta, pero fue duro, pues África no es nada hospitalaria. Abundan virus y enfermedades. Así que empezaron a explorar el mundo y fueron a Norteamérica y Sudamérica. Y al ir a Norte y Sudamérica, descubrieron que ya vivían allí pueblos, aztecas e incas. Y tenían mucha riqueza al ser imperios, y les era fácil conquistar. Así establecieron colonias por toda Sudamérica, y mucha plata ya se transportaba de vuelta a España. Y así, de la noche a la mañana, España se hizo riquísima. Pero como vimos la última clase, si te haces demasiado rico y poderoso, cambias como pueblo. Antes erais activos, abiertos y unidos. Eso os hizo imperio. Pero ahora, por tanta riqueza, os volvéis insulares. Te vuelves arrogante y muy intolerante, ¿vale? Te vuelves vago. Y así, los españoles, con tanta riqueza, decidieron no trabajar más, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que empezaron a subcontratar su mano de obra a otros sitios, ¿vale? Y ahora surgirán Inglaterra, Francia y la República Holandesa, sobre todo, ¿vale? Suministrar textiles y bienes de lujo a España, ¿eh? ¿Y cómo se logró esto? Pues con la industria. Los españoles, al ser tan ricos, no querían trabajar, y su gente tampoco. Pero querían comprar ropa, y buena. Así que usaron a otras naciones como fábricas, como Gran Bretaña, la República Holandesa y Francia. Eso es lo primero. Lo segundo que pasó fue el comercio. Los españoles sí comerciaban, pero al ser ya tan ricos, podían encargar a los holandeses. Ahora los holandeses eran los encargados de ir a las Indias Orientales a por las especias, porque es un trabajo muy peligroso, ¿verdad? Podrías enfermar, morir por el camino. También podrías perder mucho dinero, ¿eh?
El motivo es que Holanda era básicamente una colonia española. Los españoles tenían un imperio y los holandeses eran parte de él. Así que les hicieron hacerlo por ellos, ¿vale? ¿Ve? Pero lo tercero que ocurrió fue la piratería. Veréis, toda esta plata se transportaba del Nuevo Mundo de vuelta a España. Y los ingleses se dieron cuenta, oye, tenemos que hacer piratería y quedarnos con esta plata. Así que los ingleses se hicieron muy ricos gracias a la piratería, ¿eh? Y el pirata más famoso de su tiempo, por supuesto, fue Sir Francis Drake, quien trabajó directamente para la monarca, Isabel I. Bueno, fue piratería estatal que enriqueció mucho a Gran Bretaña, ¿vale? Pues ahora tenemos esta divergencia. El imperio español, por su riqueza, se volvió perezoso, insular y arrogante. O la palabra que usamos es la ibris. Vale, ser vago es hacer que otros lo hagan por ti, ¿eh? Ser insular implica que ahora, como vimos la última clase, a los españoles no les importan otras naciones. Se creen invencibles y hacen política cortesana. ¿Entendido? Todos se matan por el trono. Y lo último es la soberbia. Creerte invencible. Haces lo que te da la gana. Así que inicias todas estas guerras contra todos, en todas partes. Te extralimitas y no entiendes tus límites como imperio. Así, aunque España se enriquece a toda velocidad, también quiebran enseguida por librar demasiadas guerras y gastar un dineral que no tienen. Y son demasiado corruptos. ¿Me explico? Y por ello, los ingleses, los holandeses y los franceses se están volviendo poco a poco una sociedad mucho más enérgica, abierta y cohesionada. Cohesión, ¿vale? Ahora, con esta diferenciación, la religión va a cambiar. España seguirá siendo católica. Y luchará por controlar el Vaticano. Esa es la labor de España. Británicos y holandeses deben diferenciarse de ella. Y así se hacen protestantes, los que llamamos calvinistas. ¿Vale? El catolicismo se basa en la obediencia a la autoridad, punto. Pero el protestantismo, la religión calvinista, apuesta por el trabajo, la energía y la acumulación de riqueza. ¿Vale? Pero el problema es que los españoles son demasiado poderosos. Y los franceses, aunque algunos son calvinistas, la mayoría son católicos. ¿De acuerdo? Así que ingleses y holandeses se aliarán. Así que quiero mostraros muy rápidamente la diferencia entre la religión católica y la protestante, ¿vale? ¿Vale? Estos son los españoles. Como veis, hay mucho comercio entre el Nuevo Mundo y España. ¿A qué se debe? España extrae recursos del Nuevo Mundo, sobre todo plata. ¿Vale? Los franceses también comercian. Lo que quieren de verdad son pieles de Norteamérica, un lujo en aquella época. Pero, como veis en este mapa, quienes de verdad se dedican al comercio, los que se dedican a la piratería, al comercio y al transporte marítimo, son los británicos y los holandeses. Y la razón es que son pobres, ¿vale? Y así, con este duro trabajo, se hacen riquísimos enseguida. Pues sí, los holandeses se convierten en la nación más rica del mundo per cápita.
se produce un auge de la clase media. Así pues, españoles y holandeses entran en conflicto. Porque recordad, los holandeses son colonia española. Y así España exige más impuestos a Holanda, que busca independencia. Esto desata una serie de guerras, ¿vale? De hecho, toda una serie de guerras empieza en Europa. La de los 30 años. ¿Vale? En principio, parece un conflicto religioso entre protestantes y católicos, pero hay otros muchos factores de fondo. Otro factor es que los españoles quieren controlar a los holandeses, ¿vale? Así que hay muchas razones, pero lo importante es que mueren millones y millones de personas. De hecho, es la guerra más letal de Europa hasta la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Esto genera ansiedad en Europa, con tanta guerra y la riqueza que acumulas, ¿cómo la proteges, verdad? Es un mercader que se hizo muy rico con el comercio, viajando a las Indias Orientales a por especias para venderlas en Europa. Pero si españoles o franceses mandan un ejército y lo roban todo, ¿cómo proteges tu oro? Pues bien, lo que va a pasar es esto. Británicos y holandeses se van a casar. ¿Entendido? A esto lo llamamos la Revolución Gloriosa. Punto qua. La de 1688. Hablemos de ella. En la Revolución Gloriosa, la nobleza británica invita a Guillermo de Orange, líder de la República Holandesa, para que se convierta en monarca de Gran Bretaña. ¡Pum! Y entonces piensas, vale, ¿por qué harían eso? ¿Por qué traicionarían a su propio rey, Jacobo II, e instalarían a un monarca extranjero, Guillermo de Orange? Lo que hay que entender es que en toda la historia británica, lo que la hace única es que el monarca siempre ha chocado con la nobleza. El rey siempre se ha enfrentado a los oligarcas. Y es una constante. Así pues, la razón aparente es religiosa. Jacobo II era católico y Gran Bretaña era un país protestante. Pero el verdadero motivo es que la nobleza busca imponer su autoridad en el país. Con este pacto, el Parlamento se convierte en Estado soberano, el poder de facto en Inglaterra. Y el rey, cuando Orange acepte ser un títere, pero el poder real estará en el Parlamento. Así surge la idea de soberanía nacional. Lo que la gente no valora es que la razón real para eso es proteger el capital. Es decir, el capital, punto. Claro, transnacional, punto. La idea es que no solo venga uno de los Orange, sino gran parte de la riqueza holandesa. Recordad, Holanda tiene un gran problema. Pues lo que hacéis es coger todo el oro de la República Holandesa y lo transferís a Inglaterra, ¿vale? Y así, en 1694, fundan el Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra, la premisa es esta. Si lo compras, ese oro es tuyo, ¿vale? Pero el Banco de Inglaterra siempre tendrá el aval del Parlamento. Bueno, esta es una idea crucial, chicos. ¿No? Debéis entenderla el resto del semestre. ¿Entendido? Así que antes de ser rey y de ir a la guerra, te financiaban banqueros y mercaderes, ¿no? El problema, sin embargo, es que primero podrías perder la guerra y adiós. Y entonces sí que adiós muy buenas.
Y el tercer problema es que puedes decir, soy el rey, no te devuelvo el dinero, ¿vale? Así, a estos comerciantes no les quedaría más que crear una revolución. Pero como mercader capitalista, no quieres pasar por esto. Y así, el Banco de Inglaterra es clave, porque ahora se presta dinero no al rey, sino a la nación. Esto significa que la nación debe pagarte. Aunque el rey muera, el pueblo sigue siendo responsable de la deuda. ¿Se entiende? Así que ahora, si eres comerciante, te sientes seguro. Puedo meter mi dinero en el Banco de Inglaterra. Es mío. Si se lo presto a la nación, siempre me lo devuelven, ¿vale? Inglaterra está a salvo porque, a diferencia de Holanda, es una isla protegida por la Marina Real. Es imposible para franceses, los Habsburgo o españoles invadir Inglaterra. Nunca han podido conquistar Inglaterra. Y eso la hace segura, ¿vale? ¿Entendido? Así que la cuestión es, ¿por qué los holandeses meterían su dinero en Inglaterra? Porque, recordad entonces, pueden joderte sin más, ¿vale? La clave es que hay viejas técnicas. El matrimonio estratégico, ¿no? Y luego está la religión, o lo que llamamos sociedades secretas. Recordad que tanto la Tercera República como Inglaterra son calvinistas, ¿vale? Y la principal sociedad secreta que facilitaba el comercio, claro, eran los masones. Pero, por entonces, estos dos eran intermediarios cruciales entre aristócratas. Y el Banco de Inglaterra quería acaparar el dinero, ¿verdad? Así, desarrollaron un nuevo concepto. No es que fuera nuevo, pero lo sistematizaron de verdad. Punto. Es el derecho contractual. Bueno, hay un famoso filósofo británico, John Locke, y él se preguntó, ¿para qué sirve el gobierno? El gobierno garantiza el derecho inalienable a la vida, la libertad y a buscar la propiedad, ¿no? Así, el gobierno te garantiza 3 derechos. Protegeremos tu seguridad. Nos aseguraremos de que no mueras. ¿Vale? Te daremos la libertad de obrar a tu antojo y protegeremos tu propiedad privada. El propósito fundamental del Parlamento y los tribunales, el sistema judicial, es asegurar que tu propiedad privada esté protegida, venga de donde venga. Les da igual el origen de tu propiedad privada primada. Así que si eres francés y mataste a 1 millón de personas para robar 1 millón de oro, no les importa. Es tuyo, es privado. ¿Vale? Y creen que esta propiedad es divina. ¿Vale? Esto es tuyo porque Dios así lo quiso. Y nosotros, Inglaterra, debemos protegerlo. Y lo harán a través del Parlamento y del sistema judicial. ¿Queda claro? Así que ahora... si eres rico en Europa, ahora se te anima a invertir en Inglaterra, ¿vale? Y esto crea un concepto que hoy llamamos centro financiero offshore, u OPC. O EFC. Vale, piensa en un sitio como Dubái o Hong Kong, donde no importa de dónde venga el dinero. Su sistema legal y financiero protegerán ese dinero. Y también Suiza es un ejemplo clásico. Pero Inglaterra creó esto y basó toda su nación en esta idea. La gran prueba para el sistema fue Napoleón. Porque Napoleón iba a conquistar Europa, y eso Inglaterra no podía permitirlo. Porque si Napoleón conquista Europa, podría controlar toda la riqueza de Europa. Podría impedir el traspaso de riquezas a Inglaterra y, en esencia, bloquearla. Así, Gran Bretaña financió 7 guerras contra Napoleón.
y 6 de ellas las perdieron. Y ganaron la última guerra, creando el Imperio Británico.